serpientes y beber cosas mortíferas. No creo que se esté refiriendo a señales como que yo deba coger una serpiente porque Dios me va a evitar que me muerda. Ni creo que se esté refiriendo a que debo tomar un veneno y me lo voy a tomar porque creo que Dios me guarda. Pero yo sí creo que son cosas a las cuales podemos estar expuestos accidentalmente. Porque no vamos a probar a Dios. En algún lugar alguien dijo que tenía tanta fe que si le sueltan una serpiente, él la puede coger y no le va a hacer daño. Y yo veo una serpiente y yo salgo corriendo. Y resulta que se la soltaron hombres malos, claro, y lo mordió y casi se muere, porque la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Eso es tentar a Dios. Pero si aparece una serpiente como la que le apareció a Pablo allá en Malta, mientras prendía unos tizones para calentarse, ¿se acuerdan? Que se le prendió una serpiente en la mano y los nativos de la región se quedaron admirados y esperaban que el brazo se le hinchara o que muriera, pero dice que Pablo, sacudiendo la serpiente, la echó en el fuego y no le pasó nada. Pero no es que él estaba buscando la serpiente, es que le apareció ahí, ¿no? Así que descartemos eso de la señal de veneno. ¿Y cuánto veneno no le habrán dado a uno por ahí? ¿Ah? Yo por lo menos creo que me han dado hasta diablo molido cuando comencé la obra, pero aquí estoy. No porque yo dije que me dieran, pero hay gente mala. Y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño, tengamos confianza. Por eso siempre es importante orar por los alimentos, porque hay que invocar el nombre de Jesús, especialmente cuando vamos a comer también. Que Dios bendiga los alimentos. Pero si hay aquí señales que vamos a ver que en las diferentes comisiones que Dios mandó a sus discípulos, la Escritura enseña con claridad que Cristo quiere que sus seguidores o creyentes en sus promesas hagan señales milagrosas mientras se anuncia el evangelio del reino de Dios. Eso quiere Dios. Amén. El evangelio auténtico, el evangelio puro, tiene señales. Amén. Por ejemplo, Mateo 10:1. Ustedes van a leer, vamos a leer un repaso a esto. Dice que entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos, ya leíamos Marcos capítulo 3, verso 14 y verso 15. Dice que y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Ustedes saben que el mundo entero está bajo el poder del maligno, y una de las manifestaciones poderosas de la presencia de Dios es que el reino de Satanás es un reino de tinieblas y de oscuridad, obviamente,
Pero donde llega el evangelio, las tinieblas tienen que retroceder. Donde hay hombres ungidos de Dios, Satanás no tiene lugar, tiene que huir. Y nosotros debemos estar preparados para invocar ese nombre con toda autoridad, porque debemos creer que el Señor nos dio autoridad. Esto no es solamente para los discípulos, es para todo aquel que cree. El Señor lo reviste de esa gracia, de esa autoridad. Gloria a Dios. Esto es importante porque dice Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice Pablo que capítulo 1 y el verso 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos con él en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, la iglesia está dotada, según San Pablo, de todos los dones. Amén. Fíjese lo que está diciendo: nada os falta en ningún don. Dios dio a su iglesia todos los dones necesarios para que la iglesia pueda cumplir su misión. Porque estamos hablando de los dones. Los dones. Entre ellos podemos decir que todos esos dones que está hablando aquí, estábamos leyendo en San Marcos, esos dones, todos ellos se han cumplido en el desarrollo mismo de la iglesia. Por ejemplo, las señales de echar fuera demonios. Yo creo que una de las cosas que confirmaba el evangelio, y siempre lo he dicho, poderosamente la iglesia primitiva, era como el evangelio era confirmado a través de las señales. Amén. El evangelio estuvo confirmado siempre por manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Amén. En el principio, por ejemplo, las señales de la sanidad divina. Usted sabe que el primer milagro que registra la Biblia es la sanidad del cojo, y eso atrajo a la gente. Amén. Porque el evangelio era confirmado a través de la sanidad divina. Cuando yo fui sano hace 45 años atrás, después que fui convertido a Cristo, mucha gente, muchísima gente, entre ellos mi familia, fueron convertidos a Cristo por el milagro manifiesto que Dios hizo en mi vida. Y yo doy gracias a Dios porque por la misericordia de Dios, yo creo que yo he sido un referente de que en verdad Dios salva. Yo siempre digo, a mí me dijeron 3 cosas que nunca se me olvidan: Jesucristo salva, Jesucristo sana y Jesucristo bautiza con Espíritu Santo. Y esas 3 cosas fueron una realidad patética en mi vida. Yo no tengo la menor duda que Cristo me salvó. Yo creo que fui salvo. Amén. No tengo la menor duda que Cristo me sanó porque no caminaba y Cristo me levantó de la silla de ruedas. Y no tengo la menor duda de que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo porque me lo ha dado. ¿Qué demonio me puede hacer a mí dudar de esta fe que es en Cristo Jesús? Pero es importante que tengamos la confirmación, porque una cosa es creer y hablar de las cosas,
y otra es la vivencia personal. En la iglesia primitiva se cumplieron todas estas señales que son muy importantes. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4 dice: hablar en nuevas lenguas. Dice: y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El hablar en lenguas es una señal audible de la manifestación del Espíritu Santo. Los pentecostales del nombre de Jesús, entre ellos yo, creemos fuertemente en la manifestación del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Ese ha sido un tema muy discutido y mal interpretado en cierta manera por muchas personas, porque algunos dicen que desde que se cree se recibe el Espíritu Santo. Y Pablo preguntó a los que habían creído: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Aunque ya eran creyentes. Pero ya sabemos que ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Y en qué pues fuisteis bautizados? En el nombre de Juan. Y cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y glorificaron a Dios hablando en otras lenguas. La manifestación del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Eso hoy en día hasta es mal visto en algunos creyentes y se ha extinguido mucho. Y son cosas que ojalá, como dijo alguna vez Moisés cuando le preguntaron de un grupo que estaba fuera del campamento profetizando, y algunos celosos de ver que como que aparte del orden que llevaba Moisés en el tabernáculo, afuera estaban profetizando, y vinieron corriendo a Moisés y le dijeron: Padre Moisés, es decir, prohíbeles. Entonces Moisés dijo: ojalá todos profetizaran. O sea, ojalá que el movimiento del Espíritu no fuera limitado a unos pocos, sino que todos, porque si es un fenómeno colectivo, nadie se va a sorprender, porque igual nos pasa a todos y nos debería pasar a todos. Amén. La manifestación de las lenguas en la iglesia son necesarias, hermanos, son necesarias. Es menester porque, como le digo, es una señal evidente. Si bien es cierto que hay un orden, porque el culto tiene un orden. Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo porque habla con Dios. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo y no edifica a los demás, se está edificando a sí mismo. Pero el que habla en su propio idioma está edificando a la iglesia. Entonces sí es bueno guardar el orden. No obstante, la Biblia lo dice claramente: no impidáis el hablar en lenguas. Ojalá que en Belén algún día no seamos unos pocos, sino que esta iglesia sea tan llena del Espíritu Santo que todos en cada lugar comenzaran a hablar en otras lenguas, porque ese sí sería el culto pentecostal. Dele gloria al nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Mis amados hermanos, es menester dar lugar dar lugar al Espíritu Santo. No se cohíba. Muchos hermanos no son llenos del Espíritu Santo porque vienen ya muy encajonados, vienen como muy programados a lo que vienen, a sentarse
a oír el sermón, a cantar, pero no vienen como anhelantes de una experiencia fuera de lo normal. O verdad, alguna vez usted ha venido a esta iglesia y ha dicho: qué bueno que yo sintiera un poder tan sobrenatural, que realmente pudiera yo sentir que Dios sí es veraz. Porque la Biblia dice: Dios es veraz, Dios es real, Dios es real y Dios trasciende. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces venimos con una, discúlpeme la expresión, como con una cara larga, y yo sé que hay problemas, que hay dificultades. A veces venimos como que si no vengo al culto, el pastor no me ve, y si no me ve me llama, entonces voy a ir como porque tengo que ir al culto. Pero hermanos, ojalá que algún día esa no sea la razón que lo trae aquí. La razón por la cual venimos a Dios en realidad debe ser por lo que la misma palabra dice: bienaventurado el que siente hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios satisface los hambrientos, Dios da pan al hambriento, Dios da agua al sediento. Dios es un Dios que satisface. Cuando usted dice: tengo una necesidad tan grande de ti, Señor, como el alimento. Si no como, me muero, y si no bebo, muero. Así que te necesito ahora. Alabado sea el nombre de Jesús. David decía: como el siervo brama. Imaginémonos el espectáculo de un siervo en un desierto buscando agua. Ellos comienzan a bramar, a gemir, a ver dónde, cómo. Y como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? David anhelaba llegar al templo. David anhelaba llegar al santuario. David anhelaba llegar a ese lugar, porque allí él se intimidaba con Dios y saciaba una profunda necesidad que tenía en su alma. Amén. No vengamos a la iglesia como tan cuadriculados a cantar, a orar y a hacer lo que siempre hacemos. Vengamos con una expectativa de que grandes cosas tiene Dios para nosotros, y podemos ser sanados, podemos ser bautizados, podemos ser liberados. Dele gloria al nombre de Jesús. Decía yo que todas estas señales se cumplieron a cabalidad en la iglesia primitiva. Estamos leyendo Hechos 2:4. Y fueron todos llenos, no unos pocos, todos, amén, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10:46 dice: porque los oían. Amén. Hermano, anímese a hablar en lenguas, anímese a la manifestación de Dios en lenguas en su vida. Eso es bíblico. Amén. Fíjese que dice: porque los oían que hablaban en lenguas, ¿y qué? Y magnificaban a Dios. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esta iglesia pentecostal tiene su origen en el día del Pentecostés. Es una iglesia espiritual porque creemos en el mover del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Hechos 19:6 lo estamos leyendo ahora. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Yo quisiera que Dios me diera ese don, que yo poner las manos y alguien reciba el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese don está en la iglesia. Atrévete a creer. Amén. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué?
y hablaban en lenguas y profetizaban. Dele gloria al nombre de Jesús. Hermanos, esta es la doctrina sana. Esta es la doctrina pura. Amén. Esta es la doctrina que hay que abrazar y hay que darle vida. Amén. No podemos volver esto simplemente un acto cultual, o mejor ritualista o religioso. Lo que mueve la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Claro que es importante. Pablo dice en 1 Corintios 12:30: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Claro que cada uno Dios le ha dado un don. Ustedes saben que hay lenguas como señal. Yo pienso que las lenguas como señal son las lenguas de Hechos capítulo 2, porque eran señal, una señal. Y hay lenguas como don. Hay personas que quedamos con un don de lenguas. Yo lo digo con humildad y con temor delante de Dios. Yo creo tener un don de lenguas, porque yo siento que tengo que abstenerme, porque en verdad es fuerte la manifestación del Espíritu Santo. Las lenguas de Corintios 14 son dones, don de lenguas, que claro, el creyente tiene que madurar, tenemos que madurar muchas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Como digo, el que habla en lenguas habla con Dios y se edifica a sí mismo, Pero el que profetiza o el que predica edifica la iglesia. No obstante, hay que dar libertad al Espíritu. Yo conozco y he oído hermanos que hasta que no han cambiado la actitud de venir al culto, no ha pasado algo sobrenatural en sus vidas. Digo, ¿en qué sentido? Que venimos al culto y yo mismo, fíjese que yo mismo, cuando yo recién me convertí al evangelio, yo dije que yo quería ser evangélico, pero a mi manera. Porque el movimiento del Espíritu Santo en los años 60 y 65 y 70, y no digo que ahora no se mueva, pero sí hay escasez del poder del movimiento del Espíritu. Era muy notorio, el movimiento era muy fuerte. Los hermanos volteaban las bancas, los hermanos, era un desorden, en verdad que sí. Y entonces yo me ponía a ver los hermanos saltar y hablar en lenguas. Y yo quiero ser un cristiano evangélico, pero muy culto. Y yo no voy a hacer espectáculo tan feo que se oye ese hermano así, haciendo así, hablando así. Eso creía yo. Entonces yo venía a la iglesia y resistía cuando oía hablar en lenguas, y cuando veía ese avivamiento yo me hacía el que no. Y hay gente que resiste al Espíritu. El Espíritu es queriéndose manifestar y ellos no, a mí no, vaya para otro. En vez de decir, Señor, tómame ahora y transforma y cambia mi vida. Aleluya. Pero el jovencito culto y educado y prudente y que quería ser evangélico a su manera, era un culto de Dorcas, y siempre lo he dicho, ya no se me olvida, porque yo creo que fui el que más desorden he hecho en ese templo. Porque cuando yo me levanté del piso, había roto los botones de la camisa, no sé por qué. No había que romperlos, pero yo los rompí y estaba tirado por ahí en el piso. No había que tirarme al piso, pero yo me tiré. No había que hacer todo ese espectáculo, pero yo lo hice. Y lo importante es que aquí todavía estoy por esa experiencia maravillosa de la manifestación del Espíritu Santo. Es que el evangelio puro es una locura. Esto no es teología, ni ritualismo, ni religiosidad. El evangelio puro es un poder, es una potencia que trasciende y toma a cualquiera y hace Dios lo que quiera de usted y de mí. Aleluya. Alabado sea Dios. Ese es el evangelio.
Amén. Y hay que propender por ese evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5 versos 15 y 16 dice que tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o la mano o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero qué tristeza que tengamos que decir esto como algo que pasó. ¿Será que en realidad pasó y no pasa ahora? ¿Ah? ¿Usted sí cree que es que esto ahora ya es cosas del pasado? A veces predicamos un evangelio como del pasado, pero el dueño de este evangelio dice que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El problema no está en el Dios del evangelio, el problema está en nosotros los creyentes. Aún en los tiempos muy recientes de Jesús se dice que los mismos discípulos, eso está pasando hoy también con nosotros, tristemente decirlo. Pero San Mateo capítulo 17 y el verso 17 creo que está diciendo que Mateo 17 dice: respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traémelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ya los mismos discípulos no tenían el mismo poder, y Jesús les reprendió: oh generación incrédula y perversa. Ustedes se han vuelto incrédulos, y yo creo que los mayores incrédulos, tristemente decirlo, por eso surge la apostasía. Apostasía no es simplemente, o sea, la apostasía surge de los creyentes, tristemente, porque el incrédulo no es apóstata, porque nunca ha creído. Pero los creyentes pueden acabar siendo apóstatas, se vuelven de la fe, se debilitan en la fe. Amén. Ya estos discípulos ahora mismo no están teniendo poder para echar fuera ese demonio. Entonces tienen que ir a Jesús, y él dice: ¿y hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráelo acá, porque la generación se había debilitado. Y yo pienso que eso es lo que hoy en día vemos en muchas congregaciones, y que Dios nos guarde, porque en realidad si aquí no seguimos viendo señales manifiestas, yo alguna vez lo dije, yo no pertenecería a una comunidad cristiana donde no oiga hablar en lenguas. Yo no pertenecería a una comunidad cristiana donde no oiga sanidad divina, y ante todo a donde no vea genuinas conversiones. Porque a mí me daría dudas si en realidad eso está movido por el poder del Espíritu Santo o no. Porque hoy en día muchos han surgido y han salido predicando bonitos sermones, y gloria a Dios por eso. Pero más que bonitos sermones, necesitamos el poder y la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia tiene que orar para que volvamos a oír los hermanos testificar que Jesucristo sana, salva y bautiza con Espíritu Santo. Hay que volver a oír testimonios. Hermano, recibí el Espíritu Santo. Esta semana una hermana me impactó mucho, me impactó en gran manera, porque siempre me estaba llamando: pastor, tengo que decirle algo. Y me invitó a almorzar con mi esposa. Fuimos con mi esposa a almorzar con ella, y conociéndola a ella, nos impresionó mucho lo que está pasando en su vida. Ella estaba contando cómo ella se bautizó y cómo ella estuvo perseverando y luchando y todo.
y a veces con los hermanos, perdónenme la expresión, con hermanos imprudentes que siempre están queriendo que la gente haga lo que ellos quieren que haga. Ve, hermana, que por qué te vistes así, que por qué te pones no sé qué, que por qué, que quítate esto, que cuál cristiana eres, que no sé qué, que siempre los hay en todos lados, bendito sea Dios. Y ella estaba contando, hermano, y yo me sentí muy acongojada, muy afligida, porque en realidad yo sí amaba a Dios, pero no entendía muchas cosas. Y en verdad, a la final ella decidió irse de aquí, tristemente se fue, pero quiso que la oyéramos, y oyéndola a ella nos contó unas cosas tan maravillosas. Y yo le dije, hermana, en realidad te convertiste a Dios, te convertiste a Dios. Y ella me habló, hermano, yo no podía entender y batallaba con tantas cosas en mi vida que yo no pude. Y es que nadie puede, hermano. La conversión no es un esfuerzo humano, porque la naturaleza propia del ser humano es eso. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Si es malo, es malo, y si es bueno, es bueno. Y eso no se puede cambiar. Solo el poder de Dios altera el orden, porque convertirse a Dios es un milagro poderoso. Aleluya, aleluya. Y esta mujer lloraba contándonos cómo sufrió ella, batallando con tantas cosas, pero ella no podía superarlas. Pero dijo, hermano, un día, yo no sé en qué momento, yo le abrí el corazón a Dios y dije, Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Ella mujer lloraba contando cómo Dios le bautizó con el Espíritu Santo. Y dice, hermano, desde que recibí el Espíritu Santo yo he tenido un conocimiento tan claro del Evangelio, y ya para mí no hay ningún problema en mi vestido, en mis aretas, en mis cosas. Eso pasó a segundo plano, porque ahora siento un gozo tan profundo y estoy tan feliz que realmente creo que Dios sí es poderoso. Aleluya, alabado sea Dios. Miren, hermanos, nadie se va a convertir porque usted esté encima queriendo que cambie su vida. Deje a la gente quieta, no la moleste. A mí me incomoda cuando oigo que hermanas o hermanos están encima del fulano, del perano, queriendo hacer lo que Dios aún no ha hecho en ellos. Ore mejor por ellos, ore mejor por ellos, ore a Dios por ellos, y deje que Dios los toque. Y cuando Dios los toca, hasta ahí llega la vanidad, hasta ahí llega el vestido, hasta ahí llega la pintura, hasta ahí llega el zarcillo, hasta ahí llega. Porque cuando Cristo llena el vacío del corazón, la historia tuya se convierte en lo que eras y en lo que sos ahora, porque solo Cristo hace la obra. Dele gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. En la iglesia primitiva, hermanos, se fortaleció, y dice que la iglesia se fortalecía cada día. Pero se fortalecía porque era un grupo de mucha oración, y era un grupo que le daba mucha libertad al Espíritu Santo. Se fortalecía. Y dice que vino temor. Eso no fue que el pastor se inspiró tanto que atemorizó a la gente. Ojalá fuera así por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Mas sin embargo dice que sobrevino temor. ¿Sí han leído el texto ese? Hechos de los Apóstoles. Amén. Y dice, bueno, voy a leer aquí en Hechos 3, verso 26. Porque ese era el mensaje. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén, gloria a Dios. Pero hay un texto que dice que se convertían, la iglesia crecía y se fortalecía. Aquí está, Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecían en el poder del Espíritu Santo. Qué lindo ese antecedente. La iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificados, así es que se edifica la iglesia, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, crecía la iglesia y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermano, no hay nada que fortalezca a la iglesia y la mantenga y la mueva que el poder del Espíritu Santo. Hay que dar lugar al Espíritu Santo. Amén. En la iglesia también vienen demonios, a veces se disfrazan, y necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender los demonios que se filtran dentro de los creyentes. Amén, gloria a Jesús. Hechos capítulo 16 verso 18 dice: y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y salió en aquella misma hora. Yo no sé si he sido muy atrevido, pero yo le decía siempre a los pastores cuando íbamos a ordenar ministro al ministerio, yo siempre preguntaba algo: ¿usted alguna vez, pastor, ha echado fuera un demonio? Y algunos me decían: hasta ahora no, hermano Orbey. Y ojalá que algún día le toque hacerlo, porque yo pienso que algún día el hombre de Dios es confrontado, porque el diablo es atrevido. El diablo es atrevido. Amén. Y algunos decían por ahí, tratando de hacer lo que todo el mundo hace, porque parece fácil, pero no es tan fácil. Ellos decían: en el nombre del que predica Pablo. Eso es lo que Pablo dice. Él ordena y los demonios se van. Así que en el nombre del que predica, en el nombre que predica Pablo, te ordenamos. Pero los espíritus dicen que se volvieron contra ellos y dijeron: a Jesús y a Pablo conocemos. ¿Y usted quién es? ¿Usted de dónde viene? Se requiere autoridad. Tú tienes que saber de dónde sos. Amén. No está preguntando si es de Antioquia o del valle o de la costa. Yo soy de Cristo, y en el nombre de Cristo te ordeno que salgas fuera. Eso da gozo. Esos 12, esos 70 que salieron a predicar la comisión de los 70, dice que volvieron gozosos diciendo: Señor, qué cosa más grande. ¿Qué les pasó, muchachos? Pues que con solo invocar tu nombre echamos fuera demonios. Amén. Ellos se maravillaban. Amén. Es hermoso ver que en realidad lo que la Biblia dice no es un cuento, es verdad. Y yo los he visto, los demonios. Bueno, yo no he visto los demonios, pero he visto los endemoniados, que los demonios salen de ellos. Sí, hermano, gloria a Jesús. Y eso me ha llevado a mí a inspirarme en la palabra y a creer que realmente el Dios que yo predico es un Dios que trasciende y que se manifiesta. Amén. Hechos 19, 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros, no los hombres. Los hombres no hacen los milagros. Muchos creyeron que era Pedro y le iban a adorar, porque dioses han descendido del cielo. ¿Cuál? Levántate de ahí y adora a Dios. ¿No ves que somos hombres igual que vosotros? Solo Él merece gloria, honra y alabanza. Él es el que salva, Él es el que bautiza, Él es el que los demonios salen fuera. Hechos 19, 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús.
Decía yo que todas estas señales en realidad se cumplieron en la iglesia primitiva. Por ejemplo, escapar de la muerte o de la mordedura de las serpientes. Hechos 28:3, estamos leyendo ahora. En Hechos 28:3 al 5 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió a la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, o quien escapa del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ya decíamos ahora, no es que yo voy a coger una serpiente porque me da la gana a ver si es verdad que Dios me cura, que Dios me guarda. No. Pero si te la encuentras por ahí enroscada en algún lado y no sabes de eso y eres un hombre de Dios, Dios te guarda. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Hechos 8:7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y gloria a Dios que aquí hay uno. Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 9:33 al 34, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y alza tu cama. Y enseguida se levantó. Alabado el nombre de Jesús. No me gusta que pensemos en esto como algo del pasado. Yo quiero invitar a la iglesia que está orando a Dios. Yo sé que aquí hay grupos de intersección que están orando y estamos orando, y yo también estoy orando. Yo estaba predicando anoche en el barrio Fátima. Fui a dar vuelta ya a la obra, y en verdad Dios me estaba dando una palabra en la cual yo decía que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, muy difíciles. Necesitamos una experiencia tan fortalecedora, porque, hermano, el mundo se ha acrecentado, la maldad se ha aumentado. Uno nunca se imaginó las cosas que estamos viendo, la legalidad del matrimonio entre personas, con todo respeto, pero es verdad que a uno lo sorprende eso. Y la perversidad, la violación, la violencia, los dejámenes y tantas cosas, hermanos, la vanidad, la tecnología. Es decir, este mundo es una corriente, pero muy poderosa, arrasa todo lo que va encontrando en el camino. Y preocupa que la iglesia, si no busca una experiencia real con Dios, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes van a permanecer por siempre en la iglesia? Yo no sé. Para mí me parece tristemente que muchos van a claudicar de la fe. Tristemente. Porque lo único que nos mantendrá en la iglesia es una experiencia real con Dios. Real. Tan real como que usted pueda decirle al mismo demonio: ¿qué me vienes a hablar, diablo mentiroso? Yo sé a quién le he creído y sé que es poderoso. Es decir, yo siempre digo, la iglesia tiene que pasar del creer al saber. Sabemos. Y yo doy gracias a Dios por los valientes varones que hay aquí, por las valientes varonas que hay aquí, por los valientes jóvenes que hay aquí. La oferta del mundo es muy variada y no es fácil, hermano. Yo vivo entre libros y entre Biblias y entre oraciones y entre meditaciones, y salgo a la calle y siento las tormentas del pecado. Y yo pienso en ustedes que viven tan ocupados en trabajos, porque trabajan, hay que trabajar, estudiando, y en medio de tantos impíos, de tantos adúlteros, tantos fornicarios, de tantos hechiceros, de tantos mentirosos. Yo digo: Dios, es grande tu obra. ¿Cómo puede este hombre mantenerse, esta mujer mantenerse? Hermano, la salvación es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Aleluya, aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero
Tienes que afianzar tus principios. Tienes que fortalecer tu fe. Tienes que buscar una realidad en Dios. Yo no puedo mantenerlo a usted aquí entretenido con sermoncitos, ni con consejitos, ni con nada de eso. Eso a veces ayuda y levanta los ánimos, pero solo Dios convierte. Solo una búsqueda individual tuya. Amén. Solo un momento en que le permitas a Dios bastaría. Amén. Uno predica tantos sermones y la iglesia está tan llena de talleres, de seminarios, y convocan a un taller y convocan al otro. Y no estoy en contra de eso, pero si no nos hemos convertido, ¿de qué sirve eso? Tal vez nos evitáramos tantas cosas si le dedicáramos unos segundos a creer. Es que Jesús dijo, si solamente fuera como un granito de mostaza, es algo muy pequeño. Dios no necesita de tantas cosas grandes. Es un momento de fe, es un momento de contemplación, es un momento de oración, es un momento de abrir el corazón. ¿Cómo te lo explicara yo? No sé explicarlo, pero sí hay un Dios que convierte. Sí hay un Dios que bautiza con Espíritu Santo. Sí hay un Dios que sana. Sí hay un Dios que convierte. Yo no sé explicarlo, pero sí lo hay. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermanos, de hecho, los que estamos en este evangelio por tantos años, no estamos aquí por cualquier cosa. Algo grande ha hecho Dios en nuestras vidas. Algo grande. Y estoy hablando con los recién convertidos. Debemos buscar una experiencia real con Dios. Tan fuerte, que puedan ver que lo que el mundo está dando y lo que el mundo dará no es comparativa en ninguna manera. En ninguna manera. A veces el diablo quiere hacernos ver que lo que tenemos no vale la pena, que somos unos ingenuos, que somos unos tontos, que somos unos ignorantes. Pero espera un momento a ver cuál es el tonto, el ingenuo y el ignorante, porque Dios avergonzará la sabiduría del mundo. Dios avergonzará el poder de este mundo. Dios avergonzará la grandeza de este mundo y manifestará su poder en gloria y levantará una iglesia redimida y lavada con su sangre. El mundo se sorprenderá de ver lo que Dios ha venido haciendo con los que no son, para avergonzarla a los que son. ¿Dice así la Biblia o no? No somos muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no era, pero es lo que Dios está levantando para avergonzar lo sabio. Siéntase bendecido cada día. Siéntase feliz. Amén. Hermano, David dijo, hermosa es la heredad que me ha tocado. Gloriosa es la parte que me ha tocado. Amén. Al mundo le tocó otra parte, pero a usted y a mí nos ha tocado la mejor parte. Póngase en pie, mi hermano, y adoremos a Dios. Amén, amén, amén. Adore a Dios, levante su mano y dele gracias a Dios. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi libertador. Y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto
alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, Tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Mi libertador y Dios mío, Fortaleza mía, en ti confiaré. mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Y eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto